Hola, soy Adriana. Hola, soy Adrián. Y nosotros somos Talia. En el video de hoy, como viste en el título, vamos a platicar un poquito sobre el miedo a lo diferente. Y podemos empezar definiendo pues cada una de las palabras, ¿no? Por ejemplo, el miedo. Creo que todos sabemos o hemos experimentado alguna vez miedo en la vida. Miedo, yo creo que podemos hablar, sí creo, porque ya cada quien lo experimenta de una manera diferente. Hay obviamente algo que consideramos que es el miedo a partir de lo que se nos ha enseñado o popularizado, por ejemplo, a partir de las películas de terror, ¿no? En las que nos muestra una persona con miedo. Pero el miedo lo experimenta cada quien de manera diferente. Podríamos decir, así en breve, que es una reacción natural de nuestro cuerpo, una reacción fisiológica, que también tiene un componente obviamente psicológico, o sea, no podemos negar que hay algo en nuestra mente que influye, pero también es una reacción fisiológica que surge de manera natural ante una situación que puede ser amenazante, que puede representar peligro, que puede representar un posible daño, o que al menos nuestro cuerpo así entiende como un posible daño, y que funciona como un instinto de supervivencia. Un ejemplo muy fácil y básico: imagínate que estabas en la época de la prehistoria y que tu supervivencia dependía ahora sí que de resguardarte en una cuevita y protegerte ahí de a lo mejor los dientes tigres de sable o animales raros, un tiranosaurio rex. Yo sé que no vivieron en la misma época, pero sobrevivir de las inclemencias del tiempo tan drástica de esa época, etcétera. Este miedo servía para que nosotros, los prehistóricos nosotros, pudieran preparar sus cuerpos en caso de ser necesario huir. Y por eso es que también tiene una cuestión fisiológica incluida. Cuando sentimos miedo, hay ciertas cosas dentro de nosotros que se activan. Por ejemplo, empieza a funcionar la adrenalina, funcionan ciertas sustancias, sin meternos en tecnicismos, funcionan ciertas sustancias que preparan a tu cuerpo para que si necesitas correr, puedas correr. Si necesitas mover algo puedas mover algo y puedas esquivar o huir. Esa es la función del miedo, por eso que existe. No es algo nuevo que nació hace unos 100 años, sino que ha estado con nosotros desde que existimos. Claro, y nos ha servido como especie para adaptarnos, para evolucionar. Esta emoción es de las más básicas, de las más fundamentales, que nos enseña a huir, evitar, escapar, cuidarnos. Desde ahí le damos un significado y vamos aprendiendo. Esta fruta sí, esta fruta me envenena. Este animal está bueno, pero es salvaje. Este animal tiene poca carne, pero pues es más fácil de cazar. Entonces así vas como decidiendo y teniendo un conocimiento previo sobre las circunstancias. Y cuando vamos creciendo en la evolución, podemos hablar sobre comunidades más establecidas, y ahí metemos la segunda palabra, que es lo diferente. Por ejemplo, lo diferente la podemos definir como algo que se sale de lo habitual, algo que se sale de la norma. En el anterior video platicamos de qué es lo normal, lo pueden checar por favor. Entonces lo pueden checar y escuchan ahí nuestras locuras. Podemos decir que lo diferente es justamente aquello que es raro o distinto a lo que conoce. Por ejemplo, regresando a la prehistoria, las primeras civilizaciones, los primeros grupos que se formaron, que se establecieron, tenían que cuidar a su gente, que tenían que cuidar a sus familias, porque habían amenazas, tanto depredadores como incluso otros grupos humanos que llegaban a saquear o llegaban a violentar o llegaban a invadir. Desde ahí el ser humano aprendió que lo diferente o el que es diferente también puede ser peligroso. Entonces me protejo. Piensa en las películas de vaqueros, que me imagino que en algún momento has visto una película de vaqueros. No, pero he visto los libros. Piensa en las películas de vaqueros, tal vez no de las antiguas, pero actualmente hay muchas obras, películas, series que toman esta temática. Y el típico, ese forastero, hay que tener cuidado con él. Por eso, porque antes en las comunidades, en las que eran más pequeñas, más cerradas, no la civilización como hoy, de que es tan fácil como manejar unos kilómetros e irte a otra ciudad. Ahí tienes que viajar muchísimo para llegar a una ciudad, y eran
comunidades muy pequeñas donde todos se conocían, el ver a alguien extraño levantaba sospechas, porque estas personas extrañas bien podría ser que eran gente que estaba de paso y no hacía nada más, como gente que iba tal vez a aprovecharse de ellos. De ahí es que empiezan estas precauciones que menciona Adriana. Y si nos vamos todavía un poquito mucho más antes, piensa a lo mejor en la cuestión prehispánica, aquí en Latinoamérica al menos, en los mayas, los aztecas, los olmecas, todas esas civilizaciones antiguas, era muy común que entre ellas tuvieran pleitos por territorio. Un caso muy básico es que los aztecas llegaron a dominar, se dice, gran parte del territorio mexicano, y los mayas por su parte también hicieron lo mismo. En algún momento, cuando veían a alguien que era diferente, tenían estas precauciones y estos temores porque sabían que representaba un peligro más grande. A lo mejor hoy veías a una o dos personas que son desconocidas, que no son similares a ti, y representando un peligro porque podría ser una señal de que ibas a ser invadido por los aztecas y tenías que protegerte. Entonces más valía a lo mejor matarlos antes de cualquier cosa que averiguar si eran amigos o no amigos. Empezábamos a discriminar lo diferente, que la discriminación ya existía desde antes, como lo decía Adriana. El hecho de decidir si esta fruta o esta fruta no, ya es discriminar. Estábamos diferenciando entre dos cosas de qué es lo que me puede matar o qué es lo que me puede servir para nutrirme. Creo que es importante diferenciar que discriminar, la acción de discriminar simplemente significa diferenciar algo. Si alguien se pasa de la norma, pues definitivamente va a atraer la atención o va a ser diferente, pero eso no significa que valga diferente a lo que tú eres por su apariencia o por sus valores. Es diferente discriminar por el mero hecho de diferenciar algo a emitir un juicio, que eso ya es diferente, a hablar de pues tal vez discriminación social o hablar de prejuicios, que esto ya involucra un aspecto de actitud hacia alguien desconocido o alguien diferente a ti. Y ese es el detalle, o sea, cuando hablamos de discriminación, la palabra como tal no implica hacer menos a alguien, sino simplemente diferenciar. Cuando ya metemos la parte de los juicios, es cuando puede ponerse un poco peligrosa la cosa. Los juicios tampoco es que sean malos por sí solos. O sea, los juicios nos ayudan para darle una calificación o un valor a algo. O sea, piensa en tu escuela, si estás estudiando o en algún momento cuando estudiaste, lo que emiten los maestros ante tus trabajos es un juicio. O sea, te entregas una tarea y ellos le van a poner una calificación de acuerdo a ciertos estándares. Sobre ello van a calificar, van a emitir un juicio de si esto va o no va con lo que ellos esperaban. Como tal, no es malo. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a juntar estos juicios con esta discriminación y empezamos a otorgarle a las personas valores a partir de algo que yo espero o que yo no espero, es cuando puede ponerse peligroso, y es cuando entonces esta discriminación ya puede atender a cuestiones como hoy conocemos raciales, por ejemplo, y decimos las personas de esta raza son buenas y las personas de esta raza son malas. Cuando juntamos de esta manera las dos cosas es cuando empezamos a generar actitudes que pueden dañar a las demás personas, y es cuando ya no empieza a ser algo chido, cuando ya no empieza a ser algo provechoso, algo funcional, sino todo lo contrario. Empezamos a generar choques, empezamos a generar violencia, empezamos a generar muchas otras cosas. Si empezamos a recapitular un poquito esto, la discriminación ha tenido una función útil a lo largo de la historia de la humanidad, ha servido para crecer, para organizarnos como estructuras sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de generar ya estructuras sociales o algo por el estilo, la parte del juicio también es útil, también ha tenido una utilidad esto de emitir juicios acerca de ciertas cosas. Las primeras civilizaciones, hablando, no sé, del antiguo Egipto, hablando de Grecia, del Imperio Romano, etcétera, empezaron a emitir estos juicios para dar un orden y una estructura a esas civilizaciones que iban creándose en ese momento, para decir, esto es lo que esperamos de la sociedad y esto es lo que nos va a llevar a crecer, y funcionó, en su momento funcionó. Hoy por hoy, si hacemos una revisión histórica, tal vez mucho de lo que se vivía en esos momentos puede ser cuestionado a partir de nuestra actualidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son momentos históricos muy diferentes, que son contextos demasiado diferentes. No podemos decir que la esclavitud que se vivía a lo mejor en Egipto hace 6.000, 7.000 años, hoy es aceptado, porque sabemos que hoy, con lo que conocemos, la esclavitud no es nada chida, no es nada buena y no le deja un provecho a nadie. Pero en ese entonces no era así, en ese entonces les funcionó y les sirvió para ahora nos pagan. crear. Ahora nos pagan. Entonces estos juicios en algún momento tuvieron su utilidad. Hoy por hoy estos juicios también tienen utilidad, pero, hay un gran pero, a medida que hemos ido avanzando como sociedad, tal vez el origen y la utilidad principal se ha ido perdiendo
a partir de que hemos superado muchos de esos peligros o de esas situaciones que en su momento eran relevantes, amenazantes. Antes nuestra supervivencia dependía de si encontrábamos la cueva perfecta y si decidíamos este pueblo es bueno o este pueblo es malo. O si vamos a ser invadidos o esclavizados o no sé, o tenemos alguna enfermedad durísima. Si hay enfermedades, lo estamos viviendo, pero bueno, ese es un puntito especial del tema. Hoy por hoy nuestros problemas tal vez no tienen que ver con animales salvajes, sino que tienen que ver con cuestiones más sociales, porque ya hemos superado esos niveles de supervivencia y hemos estructurado sociedades totalmente diferentes en las que la parte social, la parte de lo que se espera de nosotros a partir de estándares o estructuras más relacionadas a cosas tal vez intangibles, es de lo que tenemos que sobrevivir. Entonces estos juicios y esta discriminación se ha ido moldeando, tal vez no para algo provechoso, sino para algo que empieza ya a causar un perjuicio a la sociedad, ¿no? Como decíamos, ahorita tal vez nos discriminamos por razas y creemos que algunos son mejores que otros. O por creencias, o por religión, o por gustos, o incluso por partidos, o sea, por partidos políticos o equipos de fútbol o de cualquier deporte. No es tanto el miedo a lo desconocido, sino el miedo a no pertenecer, porque cuando tú no perteneces a cierto grupo, la misma sociedad te señala o te rechaza o elabora prejuicios sobre ti y pues a nadie le gusta sentirse señalado o amenazado por la misma sociedad. Entonces son esos grupos y que el miedo se genera a través de pertenecer o no pertenecer, o de pues es que no quiero que mis amigos me vean mal porque me llevo con tal persona. Vamos adoptando ciertas características para adaptarnos al ambiente, adaptarnos al grupo y ser parte. Empezamos a no cuestionar estas creencias o estos prejuicios que tenemos con respecto a los otros que son diferentes a mí. Y ahí está la clave, en conocer cuestiones que son diferentes a mí. Obviamente podemos hablar de muchísimas cuestiones, ¿no? Metiendo dentro de todo esto, puedo pensar en la cuestión del poder. O sea, el poder también juega un papel muy importante cuando hablamos de lo diferente y de este miedo que se le puede generar. Porque muchas veces quien tiene el poder en un sentido muy amplio, no nos vamos a meter a hablar en algo muy específico como política, etcétera, pero quien tiene el poder sobre algo puede marcar estos estándares a cumplir, y en ocasiones ese miedo a perder este poder o perder esta oportunidad de influir sobre los demás es lo que nos puede llevar también a tenerle miedo a las cosas que son diferentes. Piensa a lo mejor en tu primaria, cuando tal vez eras el niño bonito y de pronto entra un chico nuevo, tal vez sentiste el miedo a perder el poder que te daba esa carita bonita. ¿Te pasó? A mí me pasó exactamente. Entonces sí piensa, ¿no? Que de pronto cuando llega algo diferente, algo novedoso, podemos sentir temor a perder eso. Piensa en las marcas. Cuando aparece una marca nueva, un refresco nuevo, refresco local que hay en tu comunidad, puedas sentir miedo ante la competencia de decir, van a elegirlo a él y voy a perder el poder que tengo en el mercado. Y hay de dos. Se pone a mejorar su producto o confía en su producto o lanza una campaña de sabotaje en contra de la competencia, que también pasa. ¿Qué postura tomas ante lo diferente? O sea, es natural sentir miedo ante lo desconocido, pero depende la actitud en que tú tomes este miedo, ¿no? Tú puedes enfrentar o puedes rechazar o puedes huir, y yo creo que ahí está la diferencia entre pues algo que puede ser violento o integrarnos un poco mejor como sociedades. Y bueno, los prejuicios tienen cierta utilidad. ¿Qué pasa? Nos dan una idea, un panorama de cierto grupo, de ciertas personas, pero puede ser falso o puede ser una minoría incluso del grupo o un extremo del grupo, o solamente está como exagerada en estas características y no vemos más allá de la persona que solamente la característica con la que tú la señalas. Sí, nos sirven hasta cierto punto los prejuicios como para tener una idea general, pero asumirlas como una verdad y tener como una verdad absoluta y tener un rechazo o un miedo o incluso atacar a la persona por ser diferente, es ahí cuando ya no nos sirve. Al contrario, afecta
más a la sociedad generar estas diferencias extremas, o sea, las hacen más grandes, o sea, es más grande la diferencia que tú piensas, o sea, en tu cabeza, que la diferencia significativa, por ejemplo, porque pues nosotros pensamos que la persona es un todo, así como te pones una etiqueta, tenemos que ver más allá de las etiquetas y de los prejuicios. Entonces son útiles hasta cierto punto, entre muchas comillas, pero tienen muchos significados que pueden ser negativos, cargados, y que todos se asumen como verdad, y es ahí cuando se sale de las manos, podemos ser violentos con nuestras actitudes. Como cuando te dicen, este restaurante de comida rápida tiene hamburguesas muy buenas, y te lo dicen 3, 4, 5, 6, 10, 20 personas. Te vas a crear un prejuicio al respecto. O sea, el hecho de pensar desde antes de probarlas que son hamburguesas muy buenas, eso es un prejuicio. Los prejuicios no necesariamente van con cuestiones negativas. Cuando por fin vas a probar esas hamburguesas, vas con esta idea en mente, y eso puede influir tu experiencia, porque puede ser que tú la pruebes y digas, no me gustó, y entonces lo que tú creías va a ser contrastado completamente, y de ser unas hamburguesas muy buenas van a pasar en esas hamburguesas muy malas para ti porque tú las probaste y no te gustaron. O puede ser que por el contrario confirmes lo que te habían dicho, de que están muy buenas porque te gustaron muchísimo. Entonces esta parte del prejuicio sirve para hacernos una idea previa de algo que vamos a experimentar o que en algún momento experimentaremos. Lo ideal es no clavarte con ello y tomarlo como una verdad absoluta, y que por eso tengas que ajustarte a lo que te han dicho, sino que te permitas a partir de ello experimentar y emitir tu propio juicio, y a partir de ahí puedes validar y valorar de nuevo y decir, bueno, a lo mejor no es lo que yo esperaba, pero están ricas. No vas a decir que son las mejores del mundo, pero vas a decir que están buenas, y cuando alguien te pregunte vas a poder decir, a mí me gustaron, pero no es lo que la gente dice. El prejuicio no es tan malo como parece, los estereotipos no son tan malos como parecen. El chiste es no tomarlos como verdades absolutas y darte la libertad y la oportunidad de explorar y de conocer por ti mismo, por ti misma, y a partir de ello generarte tu propia idea de las cosas. Date la oportunidad de conocer, no te cierres ante lo que es diferente, no te cierres ante lo que es distinto para ti, porque a lo mejor te estás perdiendo una gran oportunidad. Se vale tenerle miedo a lo diferente, se vale tener miedo a lo desconocido. El chiste es que ese miedo no te detenga, que ese miedo no sea un impedimento para que experimentes, para que vivas y para que pruebes cosas diferentes. Date esa oportunidad, date la oportunidad de probar cosas que no están dentro de tu estándar, que no están dentro de tu zona de confort, y a partir de que las pruebes, ahora sí, emite un juicio para ti mismo de si te gustó o no te gustó, más allá de si es bueno o malo, de si a la gente le gusta o no le gusta, para ti como esto. Y si no estás a gusto, tampoco trates de que los demás encajen en tu idea. Deja que ellos experimenten, de que ellos prueben y de que ellos hagan su propio juicio ante las cosas, porque así es como podemos crecer como sociedad. No puedo evitar pensar en esta frase que dice muy simple: cuando todos piensan igual es porque ninguno está pensando. Normalicemos ser diferente. Experiméntalo, conoce gente y genérate una propia idea al respecto, y procurar que nos cuidemos, a que no sean actitudes violentas que nos dañen, porque pues todos tenemos derecho. Esperamos que te haya gustado el video de hoy. Y con esto terminamos el video de hoy, que sí, es un debraye pues bien intenso, existencial, filosófico, que te invitamos a investigar y a reflexionar en tu casita, y nos vemos en 15 días con el siguiente video, que no tengo idea de qué va a ser. Por favor, si tienes alguna propuesta, agradecería que la dejes aquí abajo en comentarios y te suscribas a nuestras pendejadas, porque nosotros somos les Adrianes y te vamos a dar un beso. Nos vemos en el siguiente video de 15 días, lo que dijo ella, y no le tengas miedo a lo diferente.